plenitud de gozo en la presencia del Señor. Así que en esta noche vamos a estar alabando y adorando a nuestro buen Dios, que sea en espíritu y en verdad, que salga nuestra alabanza, nuestra adoración de lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? Oremos. Gracias, Padre Santo, por este momento en que podemos estar juntos para alabarte y adorarte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor y por tu misericordia con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu hermosa presencia, por tu Espíritu Santo que está aquí en nuestro corazón. Te alabamos y te adoramos, bendito Rey. Tú eres lo más hermoso que tenemos. Tú eres lo más seguro que tenemos, Señor. Gracias por perdonarnos. Cada día nos perdonas, nos levantas y nos das la fuerza para poder seguir. En el nombre de Jesús, alabado sea, exaltado sea el nombre de Él, de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hermano, que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros. Amén. ¿Cómo está? ¿Bien? Siguiendo para adelante. Vamos a orar, hermano. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos, Señor, delante de tu presencia para darte gloria, darte la honra, darte el privilegio que solamente tú mereces, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que todo lo sabe, omnipotente, omnipresente. Señor, y gracias por perdonar nuestros pecados, Señor, que a veces nos apartan de ti si no los confesamos. Por eso confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor. Perdona nuestras falencias, nuestros errores, también nuestras hipocresías y mentiras, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, líbranos de toda artimaña del enemigo que quiera perturbar a nuestras mentes, en nuestro interior, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esté guiando y fortaleciendo a través del mismo en nosotros, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, por la iglesia, Señor, por esta iglesia, Señor, que es el cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, Señor. Señor, te pedimos por la escuela bíblica, por su maestra, Señor, que están dándole el alimento espiritual, también a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos. Y Señor, también te pedimos y te damos gracias por el grupo de alabanza y también, Señor, la ordenanza, Señor, que ordena las cosas y todo lo que hacen algo para ti, Señor, porque tú eres el que va a dar y va a recompensar según lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Señor, dame la gracia para seguir predicando el Evangelio y para poder dar palabras, Señor, según tu voluntad. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén y amén. ¿Puedo un fuerte aplauso para el Señor? Puede tomar asiento, hermano. ¿Está con frío? ¿No? Qué lindo está. Vamos a ir a Proverbios 6. Seis 16. Es algo estuve viendo y escuchando también palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Lo tenemos?
Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6, versículo 16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y acá enumera los ojos altivos, la lengua mentirosa, la derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Esto, hermano, lo está diciendo Dios en su palabra, que aborrece. 7 cosas que Dios aborrece. Y 3 de ellos versículos hablan lo que es de los sentimientos, o sea, lo que nosotros podemos hacer con nuestra boca. Habla después lo otro, lo iremos hablando más adelante. Pero 3 es lo que nombra que nosotros podemos hacer con la boca. Es algo muy impactante cuando dice, el 16 dice, 6 cosas aborrece. ¿Quién? Dios. Dios puede aborrecer un pecado. ¿Por qué lo puede aborrecer tanto? Y dice, y aún 7 abomina su alma. Amén. Por ejemplo, aborrece, la palabra hebrea es medio difícil de decir, pero quiere decir detestar. Quiere decir que detesta. Dios, ¿qué cosa? La lengua mentirosa. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Amén. Eso es lo que aborrece Dios. Y también abomina, en la palabra hebrea, también es difícil, pero no viene al caso pero lo que significa es algo asqueroso para Dios. ¿Escuchó bien? ¿Está escuchando bien? Algo que es asqueroso y que es sucio delante de Dios. Por ejemplo, aborrece significa detestar, censurar y enemistar. Lo que es la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Muchos decimos, pero acá dice aborrece. Es como cuando dice Dios, cuando dice la palabra que agarra y dice que Él al humilde y al soberbio detesta, al altivo. O sea, son palabras muy, muy, muy duras. Y yo empecé a escuchar y veo que Dios detesta estas cosas. Porque pueden separar grandes familias, una palabra maldicha, una mentira. Puede separar amistades, aún puede separar a la congregación, al pueblo de Dios. Un mentiroso, un testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y cuando usted hace eso, se enemista contra Dios.
Amén. Y vamos a ver en Mateo 24:15, dice la palabra de Dios: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Pero acá la palabra, cuando os vea en el lugar santo, está hablando de ahí cuando venga el anticristo y esté ¿en dónde? En Jerusalén. Se sienta en el lugar santo, en el lugar donde le va a dar el falso profeta y lugar para que se siente. ¿Se acuerda que hemos predicado eso? Que he predicado sobre eso. Pero dice, por tanto, cuando vea el lugar santo la abominación, también tiene que ver algo abominable que detesta a Dios. Es algo que también nosotros hacemos, lo podemos hacer, y todo lo que está en contra de Dios es anticristo, el espíritu de anticristo. Amén. Por ejemplo, cuando se hizo, digamos, el infierno, cuando se hizo el infierno, no lo hizo para los hombres, lo hizo para Satanás y sus demonios. Amén. Pero vamos a ir a Santiago 3:1. Aborrece. Qué palabra tan fuerte para nosotros escuchar, o abominación, como dice. Amén. Y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Entonces Santiago da unos consejos y da una metáfora y dice: hermanos míos, ¿a quién le está hablando? A nosotros, a la iglesia. Dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Acá dice: si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de también refrenar todo su cuerpo. Acá está hablando de una persona que puede, porque estamos hablando de la lengua, este pedazo de carne tan chiquito que puede armar tanto desastre, Pero dice también: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. El que ya ha entendido es la persona que ya, digamos, ya es maduro en el Señor. No dice cosas las que son, porque está la mentira y está la verdad. El que habla mentira, hermanos, eso aborrece Dios. Usted dice la mentira, la aborrece Dios. Según la palabra dice eso. Dice: la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Usted no vio el grado de decir: nosotros decimos una mentirita piadosa, pero podemos dañar? Como acá lo dice Santiago, y dice: si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de también refrenar todo su cuerpo. Y también dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Lo podemos hacer, ¿sí? Le ponemos ese frenillo
Y muchas veces hay hermanos a veces tenemos que pensar lo que vamos a decir. Tenemos la lengua y pero ahora usted sabe lo que abomina a Dios, lo que aborrece Dios. 3 cosas. Después vamos a hablar de las otras 3. Yo quiero que entienda yo sé que Dios, o sea, todo, hay más cosas que Dios, pero ¿por qué pone estos 6, 7 cosas que aborrece Dios? Que lo pone en relieve, lo pone para decir, pará, si estoy mintiendo, más si estoy hablando de un hermano, más si estoy hablando cosas, estoy haciendo mal. Y estoy mal contra mi cuerpo y contra Dios, porque Él aborrece eso. Amén. Entonces Él nos da estas metáforas para que nosotros nos demos cuenta del gran error que a veces cometemos hablando cosas que no debemos hablar. Porque dice que podemos dominar los caballos. Dice después el 4, dice, mirad también las naves. Ahí las naves está hablando de los barcos, grandes barcos. Mirad también, dice el 4, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que la gobierna, quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende este pequeño fuego. Acá lo está poniendo en signo de admiración, dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tu lengua puede incendiar, y tan chiquita, y todo lo que hay en nuestro corazón habla de nuestra boca. Pero ¿por qué aborrece Dios estas cosas? Porque trae división. Trae división a la iglesia, trae división a la familia, trae división a quién más. A todos, hermano. Todo esto empezó, hermano. Vamos a ver Proverbios 8:21. Volvemos a Proverbios. Y dejé un papelito ahí en Santiago, porque vamos a volver. Proverbio 18:1. 18, capítulo 18, versículo 21. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Amén. La muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. ¿Vio? Nosotros podemos maldecir o bendecir. Acá este versículo está mal interpretado, que dice, bueno, acá es la confesión positiva, voy a tener ese auto, lo voy a tener en el nombre. No, hermano, está hablando de otra cosa acá, de la lengua. No de que una confesión positiva. Y dice, y el que la ama comerá de su fruto. Si usted siembra papa, va a tener papa. Si usted siembra amor, va a tener amor. Si usted es una persona, como dice en Santiago, que es una persona ya puede dominar la lengua, va a sembrar muchas cosas buenas.
Amén. Y volvemos a Santiago también. ¿Quiere anotarlo? Yo porque a mí me pone medio como 7 cosas que aborrece Dios o que Dios aborrece. La lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es para pensarlo, ¿no? Yo me pongo a pensar y busqué, o sea, las palabras en hebrea es detestar, censurar. Después, lo otro, abominación, significa algo asqueroso para Dios, algo sucio delante de Dios. Es cuando hablamos cosas que no tenemos que decir. Amén. Podemos nosotros, por ejemplo, acá en Santiago, nosotros, por ejemplo, decimos, a una persona le podemos pegar tal vez una cachetada y le dolerá en el momento. Pero cuando nosotros hablamos de alguien, es como disparar, no sé, un francotirador con un rifle. Y yo puedo hablar de alguien que esté más de 3.000, 4.000 metros. O alguien que esté en Paraná. Y llega más esa hablada que una cachetada. A veces duelen, como dicen muchos refranes, duelen más una cachetada que una palabra que una cachetada. Y es cierto. Es como aquel que dice, bueno, sí, te perdono, te voy a perdonar todo, sí, pero y dice, porque un chico habló mal de una señora, la expuso públicamente y dijo, sí, está bien, vení, te voy a enseñar lo que vos hiciste. Y agarró una almohada, no sé, de pluma de ganso, no sé si usted la conoce, son hermosas, son esponjosas. Entonces agarró la almohada, la señora lo llevó al campo y había viento. Y dice, lo que vos hiciste es esto, dice, vos hablaste mal, rompió la bolsa y después la puso en el viento y el viento se encargó de desparramar las plumas. Con esto lo que vos hiciste, sembraste y ahora me deciste, pero yo te perdono, pero juntá ahora todo lo que vos hiciste, no lo podés hacer. Porque no se puede juntar tantas plumas porque volaron, para cómo son livianitas. No sé si la metáfora, a veces decimos una cosa o maldecimos una cosa y es como pegarle a alguien de lejos. ¿Me entiende? Y así es la lengua, hermano. Destruye. Después dice en Santiago 3:5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande enciende un pequeño fuego. Yo con decir algo puedo incendiar puedo decir una palabra y puedo herir a una persona. Dice el 6, si la lengua es un fuego,
un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Amén? Mire lo que puede hacer nosotros, porque dice también de nuestro corazón salen las amarguras, y la otra vez estuvimos hablando de que también el corazón amargado, pero también lo que puede hacer la lengua, si no refreno mi lengua. ¿Y por qué, yo digo, por qué llegó a decir estas palabras el Señor, inspirado por el Espíritu Santo? La lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Porque en la antigüedad, ustedes saben que primeramente Dios, antes de hacer la creación, antes de hacernos a nosotros, hizo a los ángeles. Y lo puso al más hermoso, porque dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, el querubín, hermoso, precioso, su hermosura. Los tamborines estaban ahí, los instrumentos de cuerda, los instrumentos así de tambores, los tamborines, los arpas, estaban cuando Dios creó a Luzbel. ¿Y él qué hizo? ¿Qué hizo él para que lo echara Dios? Habló y quiso ser igual que Dios. Seré igual a Dios. ¿Y qué hizo? Empezó a hablar a los otros ángeles. Lo mismo que pasa hoy en la actualidad, en la empresa, en la iglesia, en la escuela, las amistades. El poder de la lengua mata. Y ahí se armó la guerra de ahí. Que yo pienso cómo le habrá dicho Satanás por bajo cuerda, empezándole a hablar a los otros ángeles. Che, vamos a hacer una rebelión contra Dios. Porque se dice que se llevó a la tercera parte de los ángeles. Entonces ahí empezó, y por eso el Señor aborrece ese pecado. ¿A quién le dicen el príncipe, el mentiroso? A Satanás. El que habla mentira, Satanás. Y el que te envuelve, como dice acá, la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Por qué Dios aborrece eso? Y ahí entendí, yo dije, bueno, ahí está el kit de la cuestión. Porque empezó allá arriba el pecado. Él hablaba y dijo, voy a hacerle un paro a Dios. Y empezó a hablar a los ángeles. ¿Qué? Empezó a decir mentiras. Acá está la lengua mentirosa. Y a los pobres ángeles le habrá dicho, qué sé yo, porque ellos tenían la capacidad de decidir. Porque el ángel Gabriel, el ángel Miguel, los otros ángeles dijeron no, pero los otros dijeron sí. Amén. Vamos a ir en Apocalipsis 12:7.
pero déjelo a Santiago todavía. Apocalipsis 12:7. ¿Qué nos dice la palabra? Para que nosotros pongamos también. Capítulo 12, versículo 7. Amén. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Levantó revoluciones y dijo: acá derroto a Dios y me quedo con el trono. Pero, dice el 8, no prevalecieron, no pudieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Al mundo entero. ¿Qué quiere decir? Que todavía está el poder del enemigo, del anticristo, diciéndote, a veces no te hablan algunas personas y te dicen: Dios, si Dios existiera, no habría maldad, no habría hambre, no habría esto. Y vos empezás a decir: no, nosotros tenemos el libre de albedrío. Tenemos el libre de albedrío de decidir. Porque no somos robots. Dios no nos hizo robots. Nos dio la capacidad de decidir: ¿hablo bien? ¿Digo malas palabras o no las digo? ¿Quiero ser un varón perfecto delante de Dios? Callo mi boca. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Acá nomás. Y fíjense, dice, y entonces una gran voz en el cielo que decía: ahora he venido la salvación. Bueno, pero fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Después Dios hizo ¿a quién? Al hombre, a la mujer. ¿Y quién volvió a dañar con sus artimañas? Mentiroso, engañoso, diciendo: ¿es cierto que te dijo? ¿Es cierto que te dijo Dios si no comes de este árbol te vas a morir? No, nada que ver. Mentiras habla cuando Él habla. Y nosotros, como dice Santiago, no tenemos que hablar mentiras. No tenemos que armar discordia entre nosotros, porque está ahí el poder del anticristo. Porque Dios aborrece al mentiroso, aborrece al que desparrama. Entonces le dijo a Eva todas las cosas que también nos puede decir a nosotros. Por eso aborrece y abomina esas cosas. Esas partes de nosotros que tenemos, porque somos así. Pero tenemos que vencerla. Dice la lengua mentirosa. Porque vino desde allá, desde el principio. ¿Amén? Volvemos a Santiago. Dice el 6, el 3, 6, dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama
la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. El 7, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Todo animal ha sido, ¿qué? Domado. Esta metáfora que usa Santiago de los barcos, de los caballos, y todo ser viviente es domado por el hombre. Pero, dice el 8, ningún hombre puede domar la lengua. Qué terrible, en serio, qué terrible. Que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. ¿Habla mentira? ¿Hablamos mentira? ¿Hablamos mentira? ¿Hablamos de alguien? ¿Somos chismosos? Aborrece Dios esas cosas. A partir de ahora usted lo sabe. Y sabe de dónde viene. Si usted hace eso, está mal. Y dice el 9, con ella bendecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. Esto no debe ser así, hermano. No puede hablar mal de un hermano. Porque dice la palabra de Dios, el que siembra discordia entre hermanos es algo que detesta, aborrece Dios. Es algo asqueroso delante de Dios. Detesta Dios. Te enemistás con Dios. Un fueguito, una cerita de fósforo. Estaban prendiendo fuego ahí en Paraná, estaban prendiendo, no sé, tal vez que estaban haciendo un pescado ahí en la isla. Y empezó a prender y arder y arder y ardió todo. Por un pequeño fueguito. Así es la lengua. Así es en el cuerpo, contamina el cuerpo de Dios. Por eso te digo hoy, hermano, no hablemos mal de nuestros hermanos. Porque esto no debe ser así, dice la palabra de Dios. Dice en Santiago 3:10, dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así en ninguna manera. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga, puede salir? No, de ninguna manera. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna? No. ¿Un cristiano puede decir mentiras? ¿Puede hablar mal de un hermano? ¿Puede armar discordia entre hermanos? No, esto no debe ser así. O la vid, higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Hermanos, podemos destruir. Podemos destruir, hermano.
Así que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles caídos. Vamos a ir a Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí lo asegura. Ahí le doy el texto bíblico que para quién estaba preparado. Y vamos a ir a Proverbios 18:8. A veces yo digo, alguno habla mal de alguien, Proverbios 18:8, hermano. Yo digo a veces, o chismosea, como quien dice, chusmea. 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Las palabras del chismoso son suaves y penetran hasta las entrañas. Es lógico, cuando Satanás le habló, le dijo cosas que iban a pasar. Y esta gente le creyó. Es como que pasa en la iglesia. Si alguien viene y te dice algo y vos le crees, y vos capaz que cuando ven ese hermano, y vos ya le ladeaste la cara y le decís: ¿qué pasa, hermano? No me pasa nada. Y te ladea la cara. Y vos decís: ¿qué le pasa a este hermano? Y te haces el tonto o la tonta. Qué hipócrita que sos, y vos no sabés lo que está hablando. Por eso yo digo, el poder de la palabra, por eso lo dice Dios. Aborrezco eso, el mentiroso. Aborrezco el que habla mal de su hermano. Porque una vez tirada, es como el rifle, te apuntan a 400, qué sé yo, 3.000 metros, y te la dan la cabeza y morís. Así es la palabra. Te puede destruir. Capaz que te dicen: ay, sí, no, lo que pasa es que vos sos un violador. Y ya, ¿y cómo? Pero si, y por más que capaz que decís, ya el otro ya sí violó a uno, violó a otro, y ya no podés decir, porque ya está desparramado. Es como las plumas de ganso. ¿Cómo va a poder juntarlas de nuevo? Aunque los desmientan. O no, lo que pasa es que este es un ladrón. Y ya se empieza a esparramar: sí, fulano es un ladrón. Y vos decís: no, y aclarás el tema. Y ya toda la gente o la iglesia empieza a hablar: no, es un ladrón, es un ladrón, es un ladrón. Y capaz que vos vas: y yo ya lo dije que eso no es mentira, vos sos un ladrón. Y viene tu mujer o viene tu hijo: sos un ladrón. Porque la palabra tiene poder también para bendecir y para maldecir. Vamos a ir a Mateo 18:5. Mateo 18:5. Perdón, 18:15.